Así que trataremos el último tema que tenemos pendiente y luego de eso, pues entraremos en el taller. ¿Ok? Así que no será muy larga la clase como tal, sino más bien nos dedicaremos al taller como está planteado en la actividad para el día de hoy. Y además, pues como ustedes pueden notar un poquito, es que no estoy bien como para hablar mucho, así que eso ha caído muy bien justo para el término de la unidad como tal. Bueno, entonces, como ustedes pueden haber revisado sus apuntes, como les decía la última clase que ya lo hicieran, pues lo que nosotros hemos hecho esto durante la primera unidad es revisar una serie de métodos para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. Empezamos viendo las ecuaciones separables, pasamos a los que eran las ecuaciones exactas, vimos que si no eran separables y que tampoco eran exactas, podríamos recurrir a lo que se conoce como factores integrantes. Revisamos una forma muy especial de ecuaciones que tienen que ver con las ecuaciones lineales, aquellas que tienen una forma muy determinada y que se pueden resolver por una fórmula general. Una fórmula general. Incluso vimos que hay ecuaciones que no son lineales y que podemos trabajarlas, que son las ecuaciones de Bernoulli. ¿Ok? Y hasta aquí, pues habíamos avanzado en nuestro proceso de resolución de ecuaciones diferenciales. Vamos a ver hoy una forma adicional que, si bien es cierto, está contemplada en las maneras como podemos resolver una ecuación diferencial, pues tiene un nombre. Esas son las ecuaciones homogéneas. ¿Ok? Estas ecuaciones homogéneas son aquellas que tienen o que podemos determinarlas de la siguiente manera. Vamos a ver acá. Vamos a decir que una ecuación decimos que esta ecuación que tiene esa forma, vamos a decir que es homogénea siempre que la función ok, entonces ahí lo que nos dice es que una ecuación donde la función f no depende de x y de y separadamente, sino en sus razones, y sobre x o x sobre y, pues estaríamos hablando de una ecuación homogénea. ¿Ok? Em, ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues para poder aplicar este método, lo que vamos a hacer es un cambio de variable.
Entonces, cuando nosotros tenemos una razón, normalmente lo que más se utiliza es y sobre x. Lo que nosotros vamos a hacer es un cambio de variable. Vamos a decir que b es igual a y sobre x, ¿sí? También puede ser x sobre y, repito, pero normalmente se usa más y sobre x, es una cuestión nada más de forma. Y lo que vamos a hacer es un cambio de variable justo donde se nos presente esta razón. Aquí vamos a despejar y vamos a decir que y es igual a b sobre x. Vamos a derivar y con respecto a x. Y aquí tenemos nosotros un producto, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, que b es la derivada de x con respecto a x más x para la derivada de b con respecto a x. Y por lo tanto tendremos que de y de x será igual a b más x de b de x. ¿Ok? Y eso nosotros lo utilizaríamos para resolver los ejercicios que se nos presenten. A ver, para poder entenderlo con mayor claridad, veamos un ejemplo. Digamos que tenemos la siguiente ecuación y tenemos que y' es igual a y sobre x más y cuadrado, x al cuadrado, y además nos dan un valor inicial. A ver, si el ejercicio se presenta de esta manera, primero que a estas alturas ustedes pueden buscar el método que más convenga. Podemos ver si esto es una ecuación separable, podemos ver si esto es exacta, podemos aplicarle factores integrantes, podemos revisar si es lineal, si es de Bernoulli, y todo eso pueden hacer, ¿no? La idea es que podamos resolver la ecuación de la manera más rápida posible y sin las mayores complicaciones que pudiesen presentarse. Entonces aquí lo que nosotros podemos observar, si ustedes ven rápidamente, es que aquí esto tiene efectivamente la forma de una ecuación homogénea. Si ustedes se fijan, ¿no? Aquí hay una razón. Esa razón es y dividido para x. Entonces, claramente nosotros podemos identificar esto como una ecuación homogénea, ¿no? Repito, no quiere decir que solamente así podamos resolverla, ¿no? Podemos ver si se puede resolver por otra forma. Aquí lo que estamos viendo es que esto claramente es una ecuación homogénea y por lo tanto vamos a reemplazar. Este de y de x lo vamos a reemplazar por el cambio de variable que hicimos acá. Entonces veamos b más x de b de x, perdón, igual, aquí tendríamos nuestro cambio de variable y acá tendríamos b al cuadrado. Si ustedes se fijan aquí, pues la variable b se va a simplificar, por lo tanto tendremos x de b de x igual a b al cuadrado. Y aquí, como ustedes ven, hacemos unos movimientos algebraicos adicionales. Tendríamos 1 sobre b cuadrado de db igual a dx sobre x. Fíjense en lo simple que se ha transformado esta ecuación. Y además, si ustedes se percatan, lo último que he puesto aquí efectivamente es una ecuación separable. Miren que del lado izquierdo solamente tengo términos en función de b y del lado derecho tengo términos en función de x. Esto es una ecuación separable. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es integrar ambos lados. Si nosotros integramos aquí, pues ustedes ya saben, esto es 1 sobre b cuadrado, que es lo mismo b a la menos 2, ¿verdad? Entonces tendríamos menos 1 sobre b. Y del lado de acá tendríamos logaritmo natural de x más la constante que conocemos. Si nosotros despejamos b, podemos hacerlo, ¿sí? Podríamos decir entonces que esto es menos 1 sobre logaritmo natural de x más c igual a b.
y tendríamos una respuesta, pero en términos de b, que ese es nuestro cambio de variable. Así que lo último que tenemos que hacer pues es volver a nuestro cambio original, es decir, b es igual a y sobre x igual a menos 1 sobre el logaritmo de x más c. De aquí ya podemos despejar y podemos decir que y va a ser igual a menos x sobre el logaritmo de x más c. Esa para nosotros ya sería la respuesta de la ecuación, salvo que como ustedes observan tenemos un valor inicial. Con este valor inicial nos están exigiendo que encontremos el valor de la constante. Entonces vamos a decir que y vale 1 cuando x vale 1. Ustedes saben que el logaritmo de 1 es 0, ¿verdad? Si el logaritmo de 1 es 0, entonces lo que va a ocurrir aquí es que c vale menos 1. Y si c vale menos 1, entonces tendríamos que la respuesta que estamos buscando es que y va a ser igual a menos x del logaritmo natural de x menos 1. Y esto sería nuestra respuesta. ¿Me confirman, por favor, si estamos claros o necesitan alguna aclaración sobre el ejercicio que hemos hecho? No olviden que lo que estamos haciendo es un cambio de variable, reemplazando esto y esto, ¿sí? En las ecuaciones que tienen esta forma, ¿no? Eso es lo que hacemos, es reemplazar esas dos partes dentro de la ecuación para poder resolverla mejor. Siempre recuerden algo, jóvenes, ¿no? Cuando nosotros hacemos un cambio de variable, es porque el cambio de variable nos va a ayudar a que las cosas sean más fáciles. Si hacemos un cambio de variable para que las cosas se nos compliquen, pues no tiene sentido hacer eso, ¿sí? Como ustedes ven aquí, el cambio de variable hizo que se transformara en una ecuación separable, muy sencilla de resolver. Ok, vamos a hacer otro ejercicio para que quienes tengan alguna duda puedan resolverlo mejor.
Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos la siguiente ecuación diferencial. A ver, con esta ecuación diferencial, a ver, revisemos primero todo lo que podríamos hacer. Ya saben que lo primero es siempre tratar de resolver de la forma más sencilla. La forma más sencilla es una ecuación separable. Em, pero para darnos cuenta de eso, lo ideal es que podamos ordenar la ecuación. Por ejemplo, decir que voy a hacer todo esto para que ustedes, como una especie de recordatorio de todo, ¿ya? Allí hemos hecho algún movimiento algebraico. Fíjense que del lado izquierdo, por ejemplo, tengo 2xy. eh, la x sí puedo moverla al otro extremo, pero ustedes ven que del otro lado la y no la puedo sacar. Es decir, esto no es una ecuación separable. Así que está la primera parte, está descartada. Si volvemos a ordenar esto, aquí tendríamos un x cuadrado más 3y cuadrado de x menos un 2x de y igual 0. Las hemos ordenado de esta forma es para verificar si la ecuación es exacta. Aquí podríamos hacer esto, ¿verdad? Es derivar m con respecto a y aquí tendríamos un 6y, y acá deberíamos n con respecto a x, y aquí tendríamos un menos 2y. Entonces esta ecuación no es separable, ¿verdad? Esto no es igual. Entonces aquí, no es exacta, perdón. Entonces aquí, como ustedes se fijan, estamos ya revisando y, y confirmando que hay cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, no es separable, no es exacta. ¿Sí? Así que como no es exacta, ¿qué nos tocaría hacer? Nos tocaría, por supuesto, que la forma que tiene tampoco es una ecuación lineal, ¿no? No es una ecuación lineal y por lo tanto tampoco podría ser una ecuación de Bernoulli porque no tienen esas formas. Nos tocaría buscar un factor integrante, ¿ok? Esto nos tocaría ver, buscar si existe un factor integrante que nos permita resolver esta ecuación. Ahora, esto también lo podemos hacer de otra manera. Si ustedes se fijan, aquí tengo un numerador y un denominador donde existen las variables de nuestro interés. Así que pudiésemos hacer lo siguiente. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto que está aquí de y de x. Y si ustedes se fijan, esto no, no tiene ningún problema en hacer lo que estoy haciendo en este momento. Eso algebraicamente es correcto. Entonces aquí tendríamos, nos quedaría aquí un x y aquí un 2y. Acá nos quedaría un 3y y nos quedaría un 2x. Ahora, para poder tener la forma de una ecuación homogénea, tenemos que tener una razón, ¿no? No las dos. Aquí tengo una razón xy y luego tengo yx. Así que como normalmente estamos trabajando con y sobre x, entonces vamos a hacer el siguiente. Vamos a decir que esto entonces es 1 sobre 2 y sobre x, es decir, estoy bajando la x, ¿verdad? Más tendría aquí 3 medios, que sería y sobre x. ¿Ok? Y ustedes se fijan que en este momento ya tengo la razón, ¿no? Como nos conviene. Y entonces apliquémosle lo que está aquí, ¿no? Y sobre x va a ser b y de y sobre x va a ser b más x de b. Entonces aquí reemplazamos esto. Aquí tendríamos un medio de b más 3 medios de b. ¿Ok? Acomodemos un poquito la ecuación. Entonces tendríamos x de b de x. Esto sería igual a un medio de b más 3 medios de b
y menos b. ¿Ok? ¿Esto qué nos quedaría? Nos quedaría un x de b de x igual a un medio de b. Y aquí tendríamos que restarle, ¿no? 3 medios menos b, es decir, 1,5 menos 1, o sea que nos va a quedar 0,5, o sea, un medio, ¿verdad? Entonces esto sería aquí un medio de b. Aquí podemos ahora, de ley tenemos que otra vez juntar todo para poder hacer los movimientos algebraicos de manera correcta. Entonces, aquí tendríamos que colocar aquí 2 sobre b, aquí tendríamos 1 más, y aquí tendríamos b al cuadrado, ¿verdad? Ahora sí, vamos a mover esto hacia al otro lado de la ecuación. Sería 2b, 1 más b cuadrado de db, y acá tendríamos un dx sobre x. Fíjense nuevamente cómo logramos tener una ecuación separable. De un lado tenemos solo en términos de b, del otro tenemos solo en términos de x. ¿Ok? Como esta es una ecuación separable, entonces aquí tendríamos solamente que integrar ambos lados. La primera integral, ¿me ayudan por favor? 2b sobre 1 más b al cuadrado, ¿eso qué es igual? Para que se vayan despertando. Bien, tal como me han puesto en el chat, esto sería igual al logaritmo natural de 1 más b cuadrado. Y acá tendríamos el logaritmo natural de x más c. ¿Ok? ¿Listos? Ahora, no sé si ya tuvimos un ejercicio como este, no recuerdo, pero aquí como ustedes ven siempre la idea es saber quién es B, ¿no? En este caso. Así que de alguna manera tengo que eliminar ese logaritmo. Eh, pero por supuesto aquí no voy a poder eliminar este logaritmo tan sencillo. Tendría que aplicarle ¿qué cosa? Tengo que aplicarle el exponencial
¿verdad? Entonces, si yo le aplico la exponencial aquí, pues eso también tiene que ocurrir en el otro lado, ¿verdad? Es decir, que también tiene que ocurrir aquí, pero esto tiene que ser para todo, para que no se altere, para que no se altere nuestra ecuación. Así que aquí tendríamos de la primera parte, nos quedaría solamente el 1 más b cuadrado. Y acá tendríamos, si ustedes se fijan que en la suma de los exponentes, eso es una multiplicación, ¿verdad? Está claro, ¿verdad? Esto es lo mismo que tener e al logaritmo natural de x por e a la c. Por tanto, esto que está aquí nos va a quedar una x y aquí nos quedaría e elevado a la c. Pero si ustedes se fijan, e elevado a la c es una constante. Entonces, cuando tenemos eso, este término, normalmente trabajamos con la constante, ¿no? Por supuesto, esa constante ya no es la misma, ¿no? Va cambiando, ¿no? No voy poniendo que sea C1, C2, C3, pero deben entender que no es la misma constante. De aquí despejamos este b cuadrado, sería aquí xc menos 1, y ya tendríamos la respuesta, ¿sí? A nuestra ecuación, pero en términos de b, ¿ok? Así que lo último que tenemos que hacer es retomar nuestra variable original, es decir, y sobre x al cuadrado sería igual a xc menos 1, o lo que es lo mismo, y cuadrado, x al cuadrado, ¿sí? xc menos 1, ¿sí? De tal forma que ese y cuadrado no sería otra cosa que pasamos acá, entonces sería un x al cubo sobre c menos x al cuadrado. Y esa pues debería ser nuestra respuesta debido a que no tenemos ningún valor inicial para conseguir una constante y además porque ustedes saben que aquí ese y cuadrado implicaría una raíz, un más menos que nosotros no lo colocamos. Entonces podemos hacer eso. Como les había indicado también en alguna ocasión, cuando tenemos soluciones implícitas, como es el caso de esta ecuación, a veces en los textos despejan la constante, ¿sí? Es por si acaso, si alguna vez hay algún ejercicio y ustedes ven que empieza a ver la respuesta que yo tengo, pues lo que pasa es que la respuesta la están expresando en función de la constante. Eso ocurre cuando la solución se da en forma implícita. Si alguien tiene alguna duda sobre el ejercicio, por favor me indica. Ingeniero, buen día. Yo tengo una pregunta, pero es casi al principio, cuando usted pasa en la parte que está x sobre 2y, pasa la x abajo. Sí, ¿qué ocurre aquí? Bueno, esa parte no la entendí, no sé cómo pasó la x abajo. No sabe cómo, pero esa es una cuestión algebraica nada más. Cuando usted tiene, cuando usted tiene, por ejemplo, algo como esto, eso aquí es igual. Esto es lo mismo que tener 2 sobre 3. Es lo mismo. Eso es lo que he hecho acá. Acá tengo en cambio x, puedo pensar que x sobre y, ¿sí? Pues esto es lo mismo que tener 1 sobre y sobre x. Eso es lo que he hecho en ese movimiento que está allí. Ujú. Ahí entendí, ingeniero, gracias. Ajá.
¿Alguna otra consulta? No, podemos hacer otro ejercicio. El exponencial se coloca para poder simplificar el logaritmo, si no, no podemos simplificar el logaritmo. Es un artificio para poder sacar el logaritmo. Ujú. Ok, hagamos un ejercicio más para terminar de despejar dudas. Bien, ahí tenemos un ejercicio más. Ya saben, pueden resolverlo de otros métodos, no hay problema. Lo que estamos tratando aquí es de ver cómo aplicamos el método de ecuaciones homogéneas. Entonces, para poder aplicar el método de ecuaciones homogéneas, tengo que tener la razón, ¿no? Es decir, la razón de y sobre x. Así que vamos a hacer esto. Aquí ya tengo la razón, si ustedes se fijan. Es decir, aquí esto sería y sobre x al cuadrado. Ahí ya tengo la razón. Y acá tendríamos que esto nos va a quedar 2y sobre x, ¿verdad? Y aquí también ya está la razón, y sobre x. ¿Ok? Así que esto es una ecuación homogénea. Procedemos a hacer los reemplazos, es decir, de y de x sería b más x de b de x. Aquí esto sería b al cuadrado más dos veces b. Acá tendríamos un x de b de x. Esto sería igual a b cuadrado más b, nada más, porque al pasar esta b nos queda b, ¿ok? Y lo que nos queda es simplemente mover esto, sería b cuadrado más b de db igual a de x sobre x. Es decir, que nos toca integrar esto porque esto es una ecuación separable. A ver si alguien me ayuda con la primera integral, por favor.
Efectivamente, como tenemos en el chat, pues esto sería el logaritmo de b menos el logaritmo de b más uno igual al logaritmo de x más c. Fíjense que en la primera parte tenemos la diferencia de logaritmos, que de acuerdo a las reglas de logaritmos, esto sería lo mismo que tener logaritmo de b sobre b más uno y acá tendríamos el logaritmo de x más c. Y aquí aplicamos lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, es decir, nos ayudamos del exponencial. Recuerden que aquí el exponencial es para todo, es decir, aquí esto es para todo. De tal forma que aquí nos quedamos con b sobre b más uno. Y acá tendríamos, como es aquí la suma de los exponentes, es la multiplicación. Entonces aquí tendríamos x por e a la c, pero ya lo voy a poner c nada más, ¿no? Es lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Ahora aquí la idea sería reemplazar nuestro cambio de variable, b, que es y sobre x. Aquí tengo otra vez y sobre x más 1 igual a xc. ¿Y qué pasaría aquí? Aquí nos quedaría un y sobre x y acá tendríamos un y más x sobre x. Entonces fíjense cómo esas x que están ahí se van a simplificar. Así que esto pasaría a ser un y dividido para y más x igual a x c. Vamos a ver si es posible despejar y. Siempre hay que ver si es posible, ¿no? Ya sabemos que a veces no se puede y quedaría una solución implícita, pero en ocasiones solamente hay que trabajar un poquito con algunos movimientos algebraicos para ver si es posible, ¿no?
Ya como ustedes se fijan, bueno, efectivamente aquí sí se pudo, así que sí podemos dar una respuesta definitiva, una respuesta de forma explícita. Me indican, por favor, si tienen alguna consulta o alguna novedad en el ejercicio. Bien, si no hay preguntas jóvenes, entonces con esto terminamos el capítulo 1. Hemos visto una serie de métodos que nos ayudan a resolver las ecuaciones diferenciales de primer orden. La próxima semana vamos a tener la evaluación para esta primera unidad. Recuerden las reglas de las evaluaciones, así que estén preparados para poder encender las cámaras la próxima semana. El día de hoy vamos a tener un taller que ya es para comenzar a tener notas, calificaciones, ¿no? Así que el taller se va a realizar dentro de las horas de clase, ¿no? eh, tienen en el taller tienen hasta las 11. Realmente tienen bastante tiempo. Es más, yo creo que tienen hasta demasiado tiempo. De todas formas, ya no, eso no es lo de menos. Así que ustedes nomás trabajen y resuelvan. Si ustedes se fijan, están marcadas dos actividades. La una es un cuestionario con preguntas, con ejercicios que tienen respuestas múltiples. Es decir, las respuestas ya están para escoger. Si ustedes hacen bien los ejercicios, pues van a identificar las soluciones y al final pues verán ahí si los tienen bien o mal porque la nota saldrá. Pero hay una actividad adicional. Hay una actividad donde deben subir sus archivos. Así que pudiese ser que pongan las respuestas correctas, pero si no me suben el archivo correspondiente, donde demuestren que lo resolvieron, entonces en esa otra actividad van a tener una mala nota y ustedes ya verán que el promedio saldrá malo, pues, ¿no? Entonces, eh, resuelvan los ejercicios, vean las respuestas como están allí en la selección y luego tienen que subir el archivo, ¿ok? Lo que yo voy a hacer, repito, es comprobar que los ejercicios con soluciones que han identificado en la primera parte, pues efectivamente tienen solución en los archivos que van a subir. Tienen hasta las 11 para poder hacerlo. Considero que es bastante tiempo, los ejercicios no son extensos, así que deberían resolverlos y tener tiempo de sobra. ¿Alguna pregunta sobre esto? Solo un ingeniero, ¿vamos a poder retroceder en los ejercicios o no? Sí, todo está libre, no hay problema porque esto es un taller. ¿Ya? La sesión también está abierta, es un taller, puede haber consultas, lo que sea. Las consultas hacia mí no debería haberlas realmente, más bien entre ustedes. Es un taller, pero en todo caso, pues la sesión está abierta y si alguien tiene alguna novedad, pues solo me indica. El taller está abierto desde las 8:30, así que en unos minutos se abrirá. Así que prepárense y espero que lo resuelvan bien. Observen que las notas son altas. Además, no hay mucho tiempo para hacer muchas actividades, así que procuren que todo vaya bien para que no haya inconvenientes. Recuerden que la próxima semana tenemos la lección. Ingeniero, mediante el taller hay que seguir conectada a la sesión. No es obligatorio, pero en todo caso, cualquier novedad yo sí voy a estar conectado. Listo, ingeniero, gracias.
Bien, jóvenes, en cuanto puedan, ya inicien el taller y trabajen, ¿no? Recuerden que tienen tiempo suficiente, posterior a eso ya no se podrá hacer absolutamente nada. Así que preocúpense en resolverlo, también preocúpense en subir el archivo de manera correcta.